al doctor José Luis Ramos, sociólogo y docente de la Universidad Nacional de San Agustín. Para él, por favor, les pido un caluroso aplauso por su participación. Muy buenas noches, señora Hilda Balbín Alcocer, autora del libro, a las destacadas personalidades que me acompañan en la mesa, cuyo libro que publicó y que ha reseñado la autora sea probablemente mucho más ilustrador y mucho más profundo de todo lo que podamos decir esta noche para tratar de entender el fenómeno de la guerra interna que vivió el país y que todavía en cierta medida sigue viviendo. Como dijo la doctora Soledad, es sumamente complicado presentar un libro que trate sobre un tema tan doloroso como este de la guerra que vivió el país y que aún todavía quedan algunos estragos de la misma. La mayoría de las personas no la conoce, es más, la mayoría de las personas no quiere conocerla. Y una de esas historias ocultas son las que se cuentan en este valioso libro de Hilda Balbín, El silencio de los héroes, ¿no? Y es curioso, porque la historia que se cuenta aquí es la historia de quienes representaron al Estado, es decir, la historia de quienes pelearon en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, curioso que el Estado mismo oculte, ¿no?, a quienes arriesgaron su vida y en muchos casos la perdieron por defender el orden establecido, ¿no?, por defender el orden legal, el orden constitucional. Entonces, podríamos entender que se oculten las historias de los campesinos que llevaron algunas de las peores partes en esta guerra, porque los campesinos pues no son parte del Estado, nunca lo han sido, siempre han sido marginados, etc. Pero entender que los soldados sean olvidados por el propio Estado, entonces ya nos da una idea de cómo serán las otras historias ocultas. En Lima, hace unos días, se anunciaba también la pronta publicación de un libro de las historias ocultas de las mujeres en la guerra. Porque como bien sabemos, en toda guerra quien lleva la peor parte son las mujeres y los niños. Bueno, pero el libro que se va a publicar habla sobre historias ocultas de las mujeres. Recordemos nomás cuando termina la Segunda Guerra Mundial o cuando está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que cometen no los nazis, sino los soldados de la civilización contra las mujeres alemanas en las ciudades que iban conquistando. Entonces, las mujeres no se salvan ni de los buenos. O sea, imagínense con los malos, ¿no? Entonces, esas historias ocultas de la tragedia que vivieron las mujeres en la guerra interna también va a ser prontamente publicada. Entonces, creo yo que ahí está el gran valor de este libro, porque se trata de un libro testimonial en el que se presentan cosas que ignoramos, que desconocemos y que no debiéramos ignorar, que no debiéramos desconocer, precisamente para que nunca más se repitan. Es además un acto de justicia, ¿no?, que se sepa la tragedia que han vivido quienes lucharon por el orden constitucional. En ese sentido creo yo que es pues tremendamente importante el proyecto del Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria lo que intenta es precisamente pues que recordemos, y que lo recordemos todo el tiempo, porque el museo va a estar ahí permanentemente, ¿no?, y que las nuevas generaciones puedan acceder a ese museo para ver esas aristas de esta guerra que vivió el país, que como les digo, no se ha vivido en ninguna otra parte del planeta, las características que ha tenido. Y entonces, por ejemplo, los datos, la información que se reúne en este libro merecerían pues estar en un lugar preferencial en este Museo de la Memoria, para que reconozcamos los sacrificios de los soldados en esta guerra interna. Y además, para recuperar la defensa de los soldados por parte de la civilidad, por parte del Estado de Derecho, por parte de quienes anhelan justicia, y arrebatar esa defensa de los soldados de gente como la del diario La Razón, que como sabemos es el diario de la mafia, el diario fujimontesinista, que se ha apropiado de la defensa de las Fuerzas Armadas. Entonces,
Ese diario quiere hacer ver que ellos son los que se preocupan por las Fuerzas Armadas, y lo logran en gran medida, claro, porque el Estado no se preocupa, ¿no? Entonces tiene que ser una civil, ¿no? Tiene que ser una persona que está fuera del aparato estatal quien nos traiga la memoria, nos traiga el recuerdo, ni siquiera nos traiga la memoria y el recuerdo, porque no lo sabíamos, ¿no? Sino nos revele, ¿no? Nos revele una realidad que ignorábamos por completo. Entonces, no debemos permitir pues que las fuerzas oscuras sean las que defiendan a los soldados, sino que deben ser pues las fuerzas de la justicia, de la luz, de la ley, etc. Bueno, y entonces yo quiero aquí plantear mi hipótesis. ¿Por qué el Estado olvida a los soldados? ¿Por qué la gran cantidad de militares que están aquí fotografiados? Yo tengo la foto del cabo Heraldo Guerra Sangama, ¿no? Que he abierto al azar el libro, a la foto de un soldado que ha sufrido las consecuencias de esta guerra. ¿Por qué el Estado se olvida de este soldado? Y yo creo que la razón es la misma con la que la Comisión de la Verdad explica las razones y las características de la guerra interna. Se han olvidado de este soldado porque este soldado pertenece pues a ese Perú que el Perú oficial no le interesa. O sea, el soldado le interesaba mientras peleaba por el Perú oficial, pero una vez concluida en gran medida la guerra, el soldado herido, ¿quién es? Es un anónimo, es un andino, incluso apellida Sangama, como sabemos el título de una novela de la selva. Entonces, no pertenece a ese Perú que le interesa al Estado. Recordemos septiembre de 1992, Abimael Guzmán es capturado y presentado a la prensa mundial. Revelan la especie de jaula que se construyó para mostrarlo a la prensa, y cuando Guzmán va a dar sus arengas, etc., le empiezan a gritar de la tribuna: asesino, acuérdate de Tarata. Asesino, acuérdate de Tarata, diría. ¿Por qué no le dicen asesino, acuérdate de los Asianincas? Porque Sendero Luminoso cometió un genocidio con los Asianincas. Sendero Luminoso había planeado desaparecer a los Asianincas, o sea, eliminarlos físicamente a todos. Toda mujer asiánica embarazada era asesinada por Sendero Luminoso. Los niños asiánicas o las niñas asiánicas asesinadas por Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque no quería que se reproduzcan. Solo los varones los mantenía porque los utilizaba como esclavos prácticamente. ¿Por qué no le gritaron asesino, acuérdate de los asiánicas? Porque los asiánicas no interesan. Lo que interesa es el barrio Miraflores de Lima. Y como este soldado, que al azar ha abierto la página, no vive en Miraflores de Lima, no le interesa esto. Entonces, resulta que las víctimas de esta guerra no son las de un determinado sector político u otro sector político, sino que las víctimas de esta guerra estén en uno de los bandos o estén defendiendo a las Fuerzas Armadas, son los de siempre, son las que son víctimas desde hace 5 siglos. Estén peleando en las Fuerzas Armadas o estén peleando dentro de las filas terroristas o estén dentro de la población civil, ¿no? La gran mayoría de muertos fueron civiles.